Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Cincoma. En esta tarde tenemos a una invitada de lujo, Maricela López Ornelas, que es natural de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California en México. Unos años más tarde obtuvo la maestría en Ciencias Educativas en el Instituto de la Investigación y Desarrollo Educativo de la misma Universidad de México que decíamos antes, e hizo el doctorado en Comunicación ya en España, en concreto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y tiene una amplia experiencia académica, tanto como de docente, como dirigiendo tesis, participando en proyectos de investigación, cursos, seminarios, congresos, talleres, foros, en fin. Es miembro también del comité editorial de revistas científicas internacionales y es autora de artículos y capítulos de libros sobre comunicación científica con un gran impacto entre la comunidad, ¿verdad? Valga como ejemplos, simplemente he traído dos artículos que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es un intento por definir las características generales de las revistas académicas electrónicas. Y el segundo es un diseño instruccional para el desarrollo de contenidos educativos digitales para teléfonos inteligentes. Dos artículos muy interesantes que desde aquí yo aconsejo a cualquiera de nuestros interesados. En definitiva, tenemos, como decíamos antes, a una ponente de altura para aclararnos qué es el cargo por procesamiento de artículos, conocido como el APC, de las publicaciones y si verdaderamente debemos publicar en este tipo de revistas, aun siendo en acceso abierto. Maricela, por mi parte eso sería todo, así que es que cuando quieras empezar, todo tuyo. Muchísimas gracias, Manuel. Te abrazo muy fuerte. Voy a iniciar con la presentación. Gracias por darme cabida con esta introducción. Agradeceré me digan si se está viendo la presentación, por favor. Sí, sí, perfectamente. Bueno, entonces ya nada más la pongo en modalidad presentación y inicio. Bueno, pues como ya lo dijiste, inicio esta pequeña charla, conferencia, diálogo, como le gusten llamar, con dos preguntas que esperaría que se resolvieran durante esta pequeña presentación. ¿Qué es el cargo por procesamiento de artículos, conocido como APC? Y si debemos nosotros o no, como futuros investigadores, como estudiantes, publicar en revistas de acceso abierto que tienen esta característica. Dicho esto, quiero también agradecer infinitamente a los organizadores de Cincoma, particularmente la Universidad de Alicante, el Departamento de Comunicación y Psicología Social, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología y Comunicación y Fundación de la Universidad de Salamanca. Gracias a cada uno de los organizadores que nos han permitido pues tener ya este cuarto congreso importante. Bien, y doy introducción entonces con el objetivo. Esta plática tiene el objetivo de proveer un acercamiento a la nueva versión, y digo nueva versión de lo que es el APC, porque si bien data de un par de décadas anteriores, ahora se ha convertido en una problemática y en una serie de dudas, cuestiones que tenemos que resolver quienes nos dedicamos a hacer visible la ciencia. Estudiantes, profesores, todos estamos sumergidos, bibliotecarios, autores, lectores, en esta necesidad de poder identificar qué características tienen estas revistas. Bien, a manera de introducción, comento que desde la época de los 1990, el debate ya del financiamiento de los resultados de la investigación ya estaba centrado en el costo de los artículos. Pero yo digo que este es un tema nuevo que se retoma, particularmente porque hay ahora una nueva versión de revistas que asumen el APC y que son llamadas revistas espurias o revistas depredadoras. Pero en realidad, vamos viendo datos relacionados con Iberoamérica. Un artículo realizado por Becerril y retomado por Banzato en el 22, es en una muestra de 1,145 revistas iberoamericanas,
establecen que solo el 70.2 obtiene financiamiento de universidades públicas y privadas y que el 4.2 cobra APC. Entonces, ¿qué pasa con este boom de revistas en el área de las ciencias sociales que está cada vez más metida y más visible en el tema de cobrar para publicar o cobrar para manufacturar los artículos? Voy explicando. ¿Qué es entonces el cargo por procesamiento de datos conocido como APC de las publicaciones? Para llegar a entender esto es importante identificar que el modelo de comunicación científica se ha transformado de manera constante, evoluciona, se visibiliza la ciencia de diferentes formas y entonces establece 4 rutas donde podemos identificar nuestras publicaciones científicas. La dorada, la diamante platino, la verde y la menos deseada es la roja. Para poder especificar esto, esta vía dorada embona, abarca todas aquellas revistas que están solventadas, editadas, acogidas por organismos públicos como nuestras universidades. Es decir, las revistas de nuestras instituciones están identificadas en la vía dorada. Esta vía dorada tiene características muy particulares, sobre todo porque requiere identificar que nuestras revistas necesitan migrar a un modelo de sostenimiento mayor. Sin embargo, nuestras revistas editadas por las instituciones de educación superior, como nuestras universidades, no tienen esta etiqueta de decirse revistas de la vía dorada. Si lo hiciesen, sería mucho más sencillo identificar si son revistas que tienen un cargo por publicar o son revistas que no están requiriendo algún costo por su publicación. Esta vía dorada tiene una doble, digamos, subcategoría. Se encuentran en esta vía dorada las revistas de acceso abierto. Son aquellas que son editadas por nuestras instituciones y que solicitan el cargo de APC, pero no es para que tú publiques, no me están cobrando por publicar, están solicitando este recurso para poder pagar el proceso de traducción, la compra del DOI, incluso el formato, ¿sí? Este es un modelo reconocido en inglés como que el autor paga, digamos, esta solicitud de aquellas revistas, recordemos, editadas por instituciones públicas de acceso abierto. Esta misma, identificadas como vía dorada, tiene características particulares. Estas revistas utilizan licencia Creative Commons, se soportan el sistema OJS, están adheridas al Comité de Publicaciones Éticas, pero lo más importante, los derechos de los artículos, ¿sí? Les pertenecen al autor. Significa que cuando uno publica en una revista de la vía dorada con algún costo, ¿no? Tiene estas características, pero el derecho de los artículos nos sigue correspondiendo a nosotros. En tal sentido que seguramente nuestros artículos después podrán sumarse a aquello que llamamos vía verde, que son los repositorios. Bien. Sin embargo, cuando surge esta necesidad de incorporar algún costo para poder solventar el DOI, para solventar el cross-reference, para solventar el formato, la traducción, existe entonces la necesidad de buscar cómo las revistas depredadoras emulan nuestras prácticas para poder mantenerse en este sistema. Y ahí es donde surge el principal problema y el cuestionamiento de si debemos o no publicar con revistas que tienen el APC-B. Este es un correo recibido por la responsable de DOAC, la embajadora de México en DOAC, en donde especifica que le preocupa, que no sabe qué hacer con el fenómeno de las revistas espurias o las revistas llamadas depredadoras, ¿no? En el 2018 ya había una preocupación
por el Directorio de Acceso Abierto a Revistas de esta vorágine, esta bandada de revistas que emulan las prácticas de las revistas de acceso abierto con APC y que pretenden entonces confundir la situación. Bueno, dentro de estas mismas revistas de la Vía Dorada, la segunda categoría son las revistas de suscripción. Puede parecer como contradictorio, pero las revistas de acceso abierto también tienen suscripción. Y estas son aquellas revistas que tienen un periodo de embargo, pero que posteriormente liberan en abierto los artículos completos del número inmediato, ¿no? Actual. Este modelo se le conoce como un modelo híbrido dentro de la Vía Dorada de las revistas. Pero además, lo más importante, y reitero, es que una vez abierto el número de la revista, el autor puede autoarchivar en repositorios sus artículos o en perfiles, lo que no sucede con otro tipo de revistas. Entonces, como para precisar, las revistas de las Vía Dorada se dividen en acceso abierto y la suscripción. Al final, unas cobran, pero tenemos los derechos de lo que publicamos. Otra categoría dentro de la clasificación son las revistas platino diamante, que son como las revistas ideales. Son revistas de gran valía como las anteriores, y son revistas editadas por instituciones de educación superior. Sin embargo, estas revistas, al no cobrar un solo peso, un solo euro, una sola libra o lo que ustedes consideren, son revistas sufragadas en su totalidad por instituciones de educación superior, ¿sí? Por organismos, sociedades científicas. Pero ¿qué sucede con estas revistas? Pues lo que sucede es que entonces tienen procesos de edición extraordinariamente lentos, ¿no? Incluso hasta 2 años de espera, ya que el equipo editorial de las revistas pues vive los periodos vacacionales que vivimos en cualquier institución de educación superior, ¿no? Pero además, ustedes saben cómo son los temas de las plazas, no disponen de la capacidad de contratar apoyo en el desahogo de sus funciones por los temas presupuestales. Seguimos en el tema de que las revistas entonces de acceso abierto tienen características muy particulares. La Vía Dorada cobra una APC, la Vía Platino no cobra absolutamente nada, pero también repercute procesos de lentitud dada la escasez del recurso. Esta misma Vía Platino, el autor tiene los derechos, funciona con licencias Creative Commons, trabaja con OJS, está adherida al comité de ética, permite y alienta que el autoarchivo pueda ser para que favorezca los repositorios de las instituciones. Solicita dentro de sus normas editoriales perfiles de los académicos para difundir y visibilizar la producción, el ORCID, por ejemplo, el Google académico, que estaba antes, ¿no? Posteriormente, entonces, estas revistas luego migran o los productos de estas revistas a la Vía Verde, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros publicamos en revistas de APC, ¿no? Que no están generando los derechos para nosotros como autores, pues no, entonces nuestros productos científicos no son visibles para todos, pero además no surgen, ni suben, ni se adhieren a la Vía Verde, que son los repositorios. Y los repositorios institucionales, pues son creados, soportados y abastecidos por las propias instituciones de educación superior. Y su objetivo es resguardar, utilizar y salvaguardar la producción científica que origina dentro de su comunidad académica. Tienen el ineludible compromiso de preservar el acceso abierto para la sociedad. Entonces, por eso la pregunta, a ver, ¿debemos publicar revistas que tienen el APC y que son de acceso abierto? Bueno, sí, siempre y cuando no perdamos los derechos de nuestras publicaciones, de nuestros artículos, porque nuestra responsabilidad es poder alimentar estos repositorios. Los repositorios se clasifican en temáticos, aquellos que están instituidos por grupos académicos como de biología, de historia, de ciencias, etcétera. Y otra categoría es que estos mismos repositorios generados o identificamos como la Vía Verde, ¿no?
El autor cuenta con los derechos del artículo, trabaja con licencias de Creative Commons, son responsables de poner incluso los preprints, ¿no? Suben documentos como las tesis que no son evaluadas por pares académicos como son los artículos. Y el autoarchivo es una situación responsabilidad de los propios académicos a través de sus bases de datos, de sus índices, como el ORCID, de ResearchGate, y todos aquellos a los que nos incorporamos para hacer visible nuestra ciencia, ¿sí? Bien, ¿qué sucede entonces? ¿Cómo podemos identificar qué artículos, qué revistas que tienen el APC son valiosos? DOAC hizo una tarea increíble. En 2016, después de haber tenido infinidad de revistas de acceso abierto sin criterios extraordinariamente complejos y críticos, eliminó 3.300 revistas de su directorio. ¿Sí? Entonces, una fuente de recurso que nos permite identificar si la revista en la que queremos publicar y que tiene APC es una revista de acceso abierto, DOAC es la mejor fuente. Veamos aquí el caso. Aquí podemos observar que esta revista, ¿no? Entramos a DOAC, establecemos que queremos saber la revista e inmediatamente especifica que tiene un cargo de 280 euros. Si nosotros no identificamos este tipo de instancias que nos permite definir si tienen un costo y son de acceso abierto y no estamos teniendo claridad sobre los derechos de los artículos, sobre el derecho a la información, DOAC es un ejemplo adecuado para hacerlo. Aquí podemos observar cómo especifica qué tipo de derechos estamos teniendo los autores en publicar en una revista, que si entramos de primer lleno a la revista, no identificamos sus características. Otro claro ejemplo es que está aquí, ¿no? Que tiene DOAC 1.508 revistas incorporadas en su sistema que están cobrando por ser partícipes del formato, del DOI, etc. DOAC es un ejemplo claro y de las características que tiene la revista y si nos conviene a nosotros o no publicar. Aquí especifica los derechos de cada revista. Aquí, por ejemplo, tenemos que DOAC todavía hace una depuración de revistas. De las revistas que acabamos de ver, que son 1.508, ¿no? Que están cobrando, están incorporando el APC, observamos que de esas 655 tienen características que las hacen específicas. Como por ejemplo, ¿no? Este sello DOAC que ustedes pueden observar en esta parte inferior, ¿no? Donde dice las características de cuánto cobran. Por ejemplo, esta revista, Mis Respetos, dice que tiene una APC de 2.790 euros. 3.300, entre 2.300 euros, vaya, qué cantidad tan exorbitante. Y le otorga un sello. El sello DOAC, ¿no? Es que aunque está incorporando un costo de APC, establece que esta revista genera las mejores prácticas de publicación de acceso abierto. Y solo el 10% de estas revistas están incorporadas con este sello. Si bien DOAC especifica que no es necesario que las revistas cumplan con los criterios de este sello nuevo para estar incorporadas, sí deja claro que cumplen 7 criterios específicos. Estas revistas que cobran esas cantidades estratosféricas en la categoría de APC y que tienen un sello adicional, tienen la preservación digital, el identificador de artículo persistente, el suministro de datos a DOAC, el tipo de licencia, la información de la licencia de artículos, derechos de autor y derechos de publicación y políticas de autoarchivo. Significa entonces que hay una nueva categoría de revistas que cumplen con todo lo establecido de la vía dorada y de la vía platino y que además están validadas con un sello extra de DOAC. Bien.
¿Cuál es la otra cara de la moneda de estas revistas? De acuerdo al sistema regional Latindex, ¿no? Fundado en 1997 por la doctora Ana María Cheto, una extraordinaria física dedicada a la comunicación científica en la UNAM y otros serie de académicos importantes, establecieron, dada la manera en que habían llegado a Latindex estas revistas espurias, ¿no? Disfrazadas con acceso abierto y APC, ellos tienen el catálogo, el índice y la base de datos en general, ¿no? En el índice de revistas electrónicas suben todas. En el catálogo tiene 38 criterios para las electrónicas y 36 para las que son impresas. Y en el directorio, pues están todas. Bueno, Latindex se vio rebasado por el tema de lo que eran las revistas espurias o las revistas depredadoras, que decían ser revistas de acceso abierto y que tenían este cargo, ¿no? Por publicación. Y entonces establece estas categorías por tarifas y derechos de autoría, que son dos temas importantes. Si vamos a pagar por un cargo de procesamiento de una revista, tenemos que tener súper claro que nosotros no podemos perder jamás los derechos de autoría, ni el derecho de hacer qué después con mi artículo, porque yo tengo la responsabilidad de subirlo a las redes sociales para que sea visible y de que sea incorporado al repositorio llamado la vía verde. Entonces, Latindex dice, este tipo de revistas ocultan información sobre los cargos de procesamiento. No lo advierten hasta que la persona ya completó la presentación y el manuscrito ha sido aceptado. Publicado, pues lo quieres publicar, ahora te cobro. Luego exige una tasa de presentación que debe ser pagado independientemente el artículo esté aceptado o no, exigen, ¿no? Otra categoría es que crean un sitio fraudulento similar al de una revista académica legítima, emulan todo y finalmente hacen el cobro, pero la publicación no se concreta. Otro punto es que toman algunas revistas que han dejado de ser visibles, retoman todas las características, las resucitan, dicho de esta manera, otorgan el mismo título y el ISSN, y bueno, cobran por publicar, pero no son revistas legítimas. La otra es que son revistas que están visibles, que existen ahí, pero que les roban la identidad y entonces hacen atrás un muro, digámoslo de esta forma, y cobran por el trabajo que uno va a publicar. Y luego otro tipo de revistas que tienen estas características y que son de acceso abierto es que dicen que son de una organización, ¿no? Cualquiera que sea, la gente lo cree y termina publicando en revistas, pagando cantidades estratosféricas cuando no cumplen con los criterios mínimos de calidad. Luego, otra de las características detectadas, les digo, por Latindex, es que aseguran ser de acceso abierto, pero al final no permiten ver a los autores su obra, ¿sí? Les quitan los derechos. Otro punto es que utilizan un lenguaje que sugiere que son líderes referentes de algún tema y se venden como el petróleo, por decirlo de una manera, y al final son revistas que no son reconocidas por el ámbito académico. Y otra es que vende los servicios de indización. Yo digo, a ver, te invito a que me publiques conmigo, ¿no? Arreglo tus artículos, te cobro posteriormente la publicación y terminan siendo revistas realmente con una categoría empresarial. No son revistas académicas, aunque fingen emular todo eso, no son revistas que ofrecen la calidad que uno requiere para publicar y hacer visible la obra. Otras características que suele suceder es que ocultan las relaciones de las personas editoras de las revistas. Ofrecen que son asociadas a alguna actividad y esa actividad pues tiene fines de lucro.
otro punto que también es importante es que estas revistas que están asociadas a congresos que han sido identificados como predatorios y que facilitan la publicación de ponencias que terminan siendo artículos y que no tienen ni pies ni forma, ¿sí? Y que obviamente hay un cargo de inscripción al Congreso y además, o cargo por publicar, pero que no hay una calidad ni del Congreso, ni en las características de las revistas donde se pretende publicar. A ver, es súper importante identificar entonces que el mundo de la comunicación científica, al migrar a las tecnologías de la información y la comunicación, también generó esta necesidad y esa tensión de sobrevivir y incorporar el APC había sido una de las soluciones más, digamos, más dignas y oportunas, sobre todo por aquellas revistas que no tienen el recurso que otorga una institución de educación superior privada como lo tendría una pública. Sin embargo, se suban a esa actividad las revistas depredadoras y entonces a uno le queda la tarea de ser responsable, identificar casi como una lista de cotejo qué característica tiene la revista y si debo o no publicar ahí. ¿Sí? Ahorita yo también les comenté que una de las medios más idóneos y precisos para identificar si la revista es una revista académica, científica, y cuáles son los derechos de autoría con los que me quedo, además del recurso económico que voy a invertir para publicar ahí, tienen que consultar DOAG. Y si requieren identificar otro tipo de actividades predatorias de revistas, necesitarían trabajar con lo que ofrece la TINDEX para valorar cuáles de estos puntos están siendo visibles en las revistas que ustedes están eligiendo. El número siguiente dice, solicitan de manera activa e insistente envío de manuscritos por correo electrónico. Incluso, ¿a quién de ustedes no le ha llegado un correo que lo invitan a publicar un artículo que ya está publicado? O le invitan a publicar una ponencia que ya fue presentada en algún otro evento. Pero además los invitan de áreas que son ajenas a su formación académica, ajenas a su área de estudio. Y es una de las características particulares de las revistas de acceso libre, que están incluso incorporadas en índices y bases de datos, pero que no son revistas de calidad. ¿Sí? O sea, dirigen las invitaciones a publicar a personas cuya área de especialización nada tiene que ver. Si fuéramos en matemáticas, si fuéramos en otra área, pues así es lo que llegue a suceder. Otra categoría es que realizan envíos masivos, ¿no? De mensajes no deseados, invitando a formar parte del consejo. A ver, no importa que no publiques, Marisela, ahí, pero por favor forma parte de mi comité y de mi consejo editorial. Y luego al final terminan habiendo un costo por ser parte de ese comité. O en su caso, también llegan a tener algunos nombres, algunas características de gente que ni siquiera está, que ya falleció y que están utilizando el nombre. Entonces, aquí la pregunta que yo les hago, ¿debemos publicar en este tipo de revistas, aun si son de acceso abierto? Acabamos de ver dos caras de la moneda. Lo que plantea DOAG, ¿no? Que en el 2016 elimina 3,300 revistas de acceso abierto por no cumplir las categorías, pero que resulta que ahorita tiene 1,500 revistas con APC y que entre ellas hay unas que cobran de 2,000 a 3,000 euros por publicar, pero que son de acceso abierto. O está toda esta lista que acabo de presentarles de la TINDEX que especifica que hay que tener cuidado si el consejo editorial es el correcto, si el área es la temática es la correcta, etcétera. Aquí hay que tener mucho cuidado. Quiero ir cerrando, porque ojalá y pudiéramos tener una sesión de preguntas, pero quiero ir cerrando y comentándoles algo que de lo que yo he sido muy crítica y que he favorecido todo el tiempo.
Publicar en revistas de acceso abierto que tienen un costo, un APC moderado a nuestro alcance y que reúnen todos estos requisitos, me parece que sí es viable siempre y cuando consideremos, y esto es una opción, que son revistas que están en la vía dorada. ¿Qué quiero decir? Que son revistas de instituciones de educación superior y que no nos quitan la licencia Creative Commons, que están soportadas en OJS, que tienen, están adheridas al comité de ética y que seguimos teniendo los derechos para poder autoarchivar. Porque si nosotros perdemos los derechos de lo que publicamos con una publicación con APC, entonces lo que entendemos como vía verde desaparece. Nuestra posibilidad de que nuestro artículo sea visible en otra parte desaparece. Yo aliento, ¿no?, a que quienes en un momento dado tenemos la posibilidad de convocar alguna bolsa, algún recurso para publicar en este tipo de revistas, que sean revistas incorporadas a instituciones de educación superior, porque podemos beneficiar aspectos formativos en el comité editorial, podemos solventar la compra del DOI, la traducción, el formato, los ajustes que se hacen constantemente en el sistema OJS. Y yo con esto cierro y ojalá hubiera alguna interacción y quiero leer textual. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Europea de 2017, además de apoyar, alentar, conservar esta vertiente de la comunicación científica de acceso abierto, exhortan para que las investigaciones realizadas con fondos públicos sean invariablemente de acceso abierto para todos. Yo vengo de una institución de educación pública, estoy formada en instituciones de educación pública y me parece, con el debido respeto de todos lo que los hacen, es pagar para publicar en una revista, no APC, publicar en una revista y que después que a mí me pagan con fondos públicos sea inaccesible para un estudiante o para un académico en formación, ¿sí? Tenemos que alentar el uso moral y ético de quienes somos formados en instituciones de educación pública, porque nosotros regresamos nuestro conocimiento publicando en revistas, quizá con APC, pero de acceso abierto. Y bueno, publicar no implica únicamente el esfuerzo de escribir, también hay que considerar dónde publicar. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pues Maricela, enhorabuena, profesora Maricela, enhorabuena por tu conferencia tan ilustrativa, y no solamente eso, sino que también lo has hecho de un muy fácil entendimiento, con un tema que tiene su complejidad, como cualquier otro, ¿verdad? La importancia de DOAG y demás. Insisto que creo que es más que merecida la enhorabuena que desde aquí te traslado en nombre de todo el Congreso. Seguro que muchos de nuestros compañeros, de los asistentes a esta reunión, tienen preguntas, pero yo me voy a tomar la licencia de hacer la primera y así también rompemos un poco el hielo, ¿no? La primera es, que seguro que te la han hecho muchas veces, la pregunta, que es: ¿qué consejos le darías a una persona que inicia su andadura investigadora? Por ejemplo, pues este año que empiece esa andadura investigadora. ¿Qué consejos le darías a la hora de publicar su primer artículo? Bueno, yo creo, gracias primero, gracias por ser partícipe de este diálogo. Yo creo que tenemos que perderle el miedo a publicar en revistas que están incorporados Scopus, ¿sí? Hay revistas de acceso abierto
que no cobran un peso, que no cobran una peseta, un euro, lo que sea, y podemos publicar eso. En cuartil 1, 2 y 3, y son de acceso abierto, ¿sí? Yo creo que hay que cruzar la línea y poder atreverse a publicar en esas revistas que ahora las bases de datos de manera muy inteligente dicen, yo no puedo dejar afuera las revistas de acceso abierto porque entonces no todo el mundo tiene para leer la suscripción, no todo el mundo tiene para comprarlas, y yo creo que abro este diálogo. Mi primer sugerencia es elegir entrar a Simago, Scopus, buscar qué revistas de ahí son de acceso abierto, animarse y publicar. Perderle el miedo. Una sugerencia también bien importante es que cuando hagan eso, preferiblemente elijan 2 o 3 revistas que sean del mismo país, que compartan las mismas normas editoriales, porque si en una revista no es aprobado tu artículo, no tienes que volver a hacer todo el ajuste de normas editoriales distintas a si eliges una revista de otro país, ¿sí? Y a veces las sugerencias que te hacen en el primer, digamos, rechazo son tan benévolas que las adaptas y logra entrar a la siguiente revista. Es perderle el miedo a la publicación en revistas incorporadas a Scopus de acceso abierto. Genial. No sé si tenemos más preguntas para la profesora Maricela. Hola, Maricela, Manuel. Bueno, en primer lugar, si me lo permitís, darle las gracias a Maricela por la conferencia. Me ha parecido muy interesante y creo que además para todos los que estamos en este, bueno, que creo que somos la mayoría en este mundo investigador, y sobre todo para aquellos que están iniciando ahora mismo, ¿no? Todos los doctorandos que tenemos en el Congreso y que nos están ayudando. Creo que toda esta información que has dado es muy útil porque les da visión, ¿no? Y les abre caminos por los que deben seguir, que es lo que muchas veces, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cuando empezaba a investigar me encontraba perdida, ¿no? En estos caminos de las revistas y de dónde publicar, ¿no? Y por qué sí aquí, por qué no, y deberé pagar para publicar o no deberé pagar, bueno, en fin, todas estas incógnitas que teníamos. Entonces, creo que has arrojado muchísima luz. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta porque además es que da gusto cómo has explicado todo el tema de las revistas, Diamante y demás, pero bueno, simplemente agradecerte en mi nombre y en nombre del Congreso también tu colaboración. Gracias. Muchísimas gracias, querida Tatiana. Es un honor para mí compartir lo que he podido aprender en estos años formándome. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, la verdad es que me ha llamado la atención y yo, Maricela, lo desconocía por completo. eh, qué, qué caras son ciertas revistas para publicar que llegamos incluso a 3.000 euros por un artículo. Vamos, eso sería casi para publicar la teoría de la relatividad, porque Sí, yo creo que sí hay que hacer un nivel de conciencia sobre qué pretendemos hacer para publicar. Aquí en México, digamos, lo que para ustedes en España es la NECA, en México es el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, ¿sí? Hay 4 niveles. El nivel de candidato, el nivel 1, 2 y 3. El nivel de candidato lo tienen generalmente los jóvenes investigadores, y luego el nivel 1 es el que generalmente lo tenemos la mayoría. El nivel 2 es como muy peleado, muy difícil de alcanzar, porque tienes que titular a estudiantes de doctorado y ellos tienen que entrar al sistema y tienen que citar tienen que ser citados. Y el tercer nivel, que es como el que ya así lo alcanzan con todo respeto los eruditos, las personas mayores con toda una trayectoria de 30, 40 años, pues es inalcanzable para algunos. Sin embargo, aquí el tema es que si nosotros no rompemos, digamos, esta trayectoria, es decir, vamos a publicar porque queremos ser reconocidos por un sistema como en el SNI,
Bueno, pero a ver qué pasa. Entonces, vamos a publicar para que nos reconozcan. Vamos a pagar esos 3,000 euros, con lo que no imagino cuántas familias latinoamericanas, iberoamericanas comerían al mes. Yo no sé, o sea, no sabría qué hacer, no me atrevería, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hasta el momento solo he sido invitada a publicar un artículo en una revista en la que alguien pagó, que es de acceso abierto, pero en mi trayectoria, en mis 30 años, en mi vida académica, nunca he pagado por publicar fuera del APC, ¿sí? Fuera del APC, y yo tengo en el SNI 8 años, en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Yo no sé qué pasaría si tuviera que publicar en una revista en donde tuviera esa exigencia. No, porque ni siquiera eso nos otorga la beca, ¿no? Creo que hay límites, hay que tener bien claro qué quiero. Quiero ser visible, quiero ser reconocida, quiero que se lean mis documentos, ¿qué quiero? Y sobre eso hay que tomar la decisión de en dónde publicar. Es una responsabilidad absoluta, ¿sí? Desde luego. No sé si se anima alguien más, alguna pregunta, o lo dejamos aquí hasta las 5, paramos la grabación. No sean tímidos. Ese es un excelente medio de comunicación para interactuar. Yo puedo aprender de ustedes. Ustedes pueden preguntarme, yo no sé quizá la respuesta, pero buscaré, y si no se las escribo. Pero la interacción en este medio es fundamental. Todos debemos cruzar la línea y publicar en donde creamos que vamos a ser reconocidos y valiosos. Hay una pregunta por ahí de Bolívar. Sí, tengo una pregunta, agradeciendo por su exposición, Marisela. ¿Qué pasa con las personas que hemos decidido hacer resistencia pacífica, crítica? ¿Vamos a morir en el intento? Muchísimas gracias, Bolívar, por intervenir. Pero resistencia pacífica hacia no publicar o hacia no publicar donde cobran o cómo. A ver, la idea es que por lo menos yo soy de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y entonces la visión ha sido la de criticar públicamente qué sé yo, estas redes, esta casi una mafia de la, de la publicación de las revistas. Así ha sido el discurso, ¿no? A veces crítico, insisto, pero la idea es no hacerlo, no hacerlo, qué sé yo, publicar en nuestras revistas, permitir el diálogo en un evento determinado, pero no hacerlo cuando implique un costo. Ahora le escuchamos, Marisela, en el sentido de que sería bueno publicar siempre que se guarde esta posibilidad de las consideraciones que usted ha mencionado, como encontrar una publicación en la que este costo nos tribute algún beneficio. Gracias, Bolívar. Yo creo firmemente es que hay, digamos, tipos de revistas. No voy a hablar de categorías porque me parecería un insulto. Hay tipos de revistas. Hay revistas llamadas endogámicas, que son revistas académicas, en donde yo publico para que me lea mi comunidad. No publico para que expertos en un área me destrocen y me digan que soy insulso para comunicar. No. Y hay revistas en donde uno decide someterse a ciertos niveles para revisar por pares académicos si lo que yo estoy escribiendo es lo correcto. Yo creo que ambos medios son muy valiosos. Hay revistas de divulgación que son extraordinariamente valiosos y que no necesitan estar reconocidas en los grandes índices y bases de datos. Yo recuerdo algo que me ha marcado toda mi vida. Mi primer artículo ni siquiera fue un artículo, fue la torpeza más grande y el acierto más grande de mi vida académica, porque agarré un capítulo de mi tesis y lo subí como artículo en una revista
que la pobrecita apenas empezaba igual que yo, que era nueva como yo, que buscaba reconocimiento como yo, y hasta ahorita es el artículo más citado. Y era una revista que carece en aquel tiempo de todo tipo de reconocimiento. Entonces yo lo aliento a animarse a escribir y publicar en revistas en donde usted se sienta valorado como académico, como profesor, porque nosotros tenemos que estar donde nos quieren y nos aceptan. Nada más. No necesitamos cubrir criterios, índices y cosas para los demás, no, solo para nosotros. Yo me muevo en el mundo de la comunicación científica, sí formo parte de varios comités, y le digo, y ahí voy a dejar, que hay editores que yo conozco de revistas La Élite, y digo, ay no, qué flojera, publicar con alguien que presume el índice de rechazo, no necesito eso. Entonces, sí, yo creo que uno tiene el derecho de mantenerse estoico en una posición donde siempre es respetado y está uno cómodo. Así que yo agradezco su intervención, lo aliento a que se mantenga en una parte de la de comodidad y de dignidad académica donde todos tenemos que mantenernos siempre. Gracias, Bolívar. Gracias también. ¿Alguna otra pregunta tenemos? ¿No? Bueno. Pues Maricela, vamos a parar la grabación. Emplazamos a todos los asistentes a seguir en otra conferencia a las 5 y agradecerte de nuevo tu participación, Maricela. Al contrario, muchas gracias al Congreso, muchas gracias a cada uno de ustedes. Te abrazo muy fuerte. Algún día trabajaremos juntos en alguna actividad. Y bueno, quedo para ustedes. Gracias, abrazos, hasta luego. Hasta luego, Maricela. Gracias. Gracias, adiós, chao, chao.